Bueno, como ustedes saben, este ciclo de conferencias va muy dirigido al camino del despertar de conciencia, al camino del cuarto festival, porque es como el objetivo de estas conferencias, que se lleven mucha información, que se lleven pues muchos recursos de mis compañeros y el mío propio, que es el principal objetivo, es estar al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el título de esta conferencia es Mi propósito interno y externo, interior y exterior, ¿no? Así la quise llamar. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos un propósito. Voy a poner mute. Espérenme tantito. Y prácticamente, pues sí, el propósito es ese, ¿no? Que todos estemos como parte de mi compromiso conmigo misma y pues con la humanidad, es estar exactamente en esto, ¿no? Estar en este despertar de conciencia, en este despertar importante de nuestra vida y que todos, me imagino que todos tenemos un propósito y bueno, el mío pues muchos de ustedes ya lo conocen. En este camino de hace casi 12 años, bueno, es estar caminando en este espacio. Entonces, la pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿ya conocen su propósito interno y externo? No lo sé. Eso es cosa de cada quien. Creo que el mío empezó exactamente hace 12 años, casi 13, en donde por un quiebre que yo tuve en mi vida, bueno, empecé a buscar como todo este camino, ¿no? El camino de estar tranquila, el camino de mi paz, el camino... ¡Ay, qué bonito lorito tienes, Nadia! Está hermoso. Gracias. Entonces, justo yo creo que llegó en ese momento perfecto del quiebre. Muchos ya conocen mi vida y otros no tanto, pero bueno, fue un camino muy bonito. Mi vida ha sido en altas y bajas, pero finalmente cuando llegó este quiebre a mi vida, pues dije, aquí es cuando o abro la posibilidad de crecer en varios aspectos de mi vida o me quedo aquí paradita esperando que alguien me venga a salvar, ¿no? Y prácticamente yo creo que me armé de valentía, de fortaleza y dije, pues esto no me va a derrumbar y vamos para adelante porque algo tengo que aprender muy importante y trabajar en mí. Entonces prácticamente mi propósito de vida fue, en primera instancia, trabajar en mí y para que yo empezara a entender primero y luego a comprender. Pero hoy añado un renglón más a este camino, que es a percibir, a sentir, y eso se los he hablado mucho en Semillas. Hablo mucho de siente lo que sientes, y por ahí la próxima semana voy a hacer una plática dando información de lo que es Semillas. Muchos de ustedes, bueno, Nadia, Liz, que han estado, bueno, Nadia con Leti, Liz conmigo en Semillas, pues más o menos ya sabemos el camino. Pero bueno, ese fue cuando yo encontré mi propósito. Primero mi intención de qué quería para mí, a qué estaba dispuesta y a qué no estaba dispuesta. Y también dentro de esta disposición, saber si de verdad estaba yo dispuesta o no. Porque hay cosas que, según mi cabecita, eran difíciles, pero bueno, tuve grandes maestros y sobre todo entender yo lo que yo quería y lo que yo necesitaba para mí en ese momento. Finalmente después digo, todos necesitamos de todos, pero la que más se necesita soy yo para mí. Entonces, si tu propósito es estar aquí plenamente para alinearte a ti mismo en este momento, en este aquí y en este ahora, y darse cuenta de que cada uno de nosotros somos los que podemos y queremos ser y elegimos ser, ¿qué estamos haciendo ahora en este aquí y en este ahora? ¿Y qué pregunta te haces? ¿Debo hacer o tengo que tener o qué pasa? ¿No? Yo lo entendí como elijo ser, ese cambio que hoy en este momento
puedo saber lo que es. Y por ahí, estudiando mucho con grandes maestros, que ustedes saben que he pasado por muchos maestros, simplemente uno de los grandes maestros que he tenido es saber exactamente cuál es, conocer mi propósito y me aboqué a eso, ¿no? Entonces, si mi propósito de vida, yo lo dividí en dos, mi propósito de vida se divide en dos partes, el interno, ¿sí? Puede ser, bueno, más bien primario o secundario. Ujú. El primario, el primario es que estoy aceptando aquí a la gente. El primario no incluye el tiempo y es algo simple. Normalmente cuando nosotros tenemos un propósito, inmediatamente pensamos en futuro. La idea del propósito suele y depende de qué es lo que esto implica para uno mismo. Porque si mi propósito es estar ahí, pero estoy allá, entonces ese propósito tal vez llegue más tarde porque no estoy enfocándome a lo que quiero determinar con esto. Ahora, si dentro de ese propósito, fíjate, si dentro de ese propósito hay de repente un momento, una pausa, como a mí me pasó, de que yo me sentí fracasada, entonces estaba yo solamente pensando en ese fracaso, y varias veces yo lo menciono, ¿no? El tener un fracaso no quiere decir que uno se convierta en un fracasado. El fracaso nos trae a la vida en cualquier momento esta parte de me atrevo, me arriesgo o no soy lo suficiente, y poder entender que este tipo de propósito, que puede ser primario, o a lo mejor secundario, lo incluyo, pero primero trabajo en el primario, ¿ok? ¿A qué me refiero con el primario? Que ya les comenté, estoy aquí, estoy en este propósito, pero mi ausencia, mi desenfoque está allá, buscando allá afuera todos los recursos para hacer mi propósito. Simplemente hoy este propósito primario me lleva muchas veces a contestar este propósito secundario para tomar acción. Entonces, voy a hablarles un poquito de estos dos aspectos, porque me gustaría que compartiéramos al final de esta conferencia esta parte de lo que les estoy hablando. Ujú. Así es que me voy a permitir nada más aquí. Voy a volver a poner mute porque... Ay, mute, para que todos estemos en silencio y al final abro micrófonos, ¿ok? Y fíjate, yo me hice una pregunta importante. Exactamente en dónde estás, qué quieres y cómo lo quieres. Entonces, esa pregunta me la repetí muchas veces sin tener respuesta, porque estaba yo ausente, estaba yo en un objetivo primario que no era primario para mí, era primario para un pensamiento interno, más no tomaba yo acciones. Entonces, cuando me di cuenta de que yo tenía en mi campo, en mi camino, esta parte de mi propósito, es ahí cuando hice una pauta y dije, a ver, voy a enlistar las cosas que quiero, las acciones que voy a hacer para tener un resultado. Pero después vino otra pregunta conmigo, que para tener todo eso, yo necesitaba conocerme a mí. ¿Quién voy a estar siendo yo para obtener y llegar a ese propósito? A mi interno primero. Me enfoqué mucho en el externo por querer como encontrar rápido esa respuesta, pero finalmente no la encontraba porque estaba totalmente desenfocada. Así es que me aboqué a estudiar, me aboqué a toda esta parte espiritual, a esta parte holística, a esta parte de conocerme, eh, si estaba de verdad eh, interesada, en primer lugar, en cruzar esa línea que para mí era una línea importante para poder conocerme a mí misma de todo lo que yo estaba queriendo resolver en mi vida. Así es que, bueno, pues listos, vamos camino para allá. Así es que
quédate ahí un momentito, te pido que hagas una pausa y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿estás claro con tu propósito o primero claro con tu intención para saltar al propósito? Si tu intención es cuál, seguramente ya la tienes, pero si también tu intención va ligada a un propósito, que ese es el camino, va ligada a un propósito y después de tu propósito va ligada inmediatamente a una visión al mundo, una nueva visión contigo. Y de ahí hacemos otro salto cuántico para saber cuál es nuestra misión. Y de ahí hay otro salto cuántico para saber qué impacto quieres dejar en la gente y sobre todo qué legado le quieres dejar en el mundo. Entonces, este camino de 12 años me ha llevado aquí, hasta ahora, tener y ser todo eso que yo estaba pensando que estaba coja de mí y que a lo mejor no lo iba a lograr. Simplemente tomé el riesgo, ustedes saben que soy muy inquieta, tomo riesgos bastante desafiantes a veces, pero cuando yo empecé a confiar en mí plenamente y que de las caídas también iba a saber transitar en este momento o en este campo de vida, en este tránsito de vida, me di cuenta que nada me podía detener más que el no querer o no elegir hacerlo. Entonces, con este aquí y ahora es lo único que existe para mí. Por eso es que hoy Tony Rueda tiene su programa de aquí y ahora, por eso Tony Rueda vive en el aquí y en el ahora, por eso Tony Rueda hoy está escribiendo un libro que se llama El aquí y el ahora de Tony Rueda y el legado que quiero dejar. Es mi nuevo brinco para dejar por escrito todo esto, ¿no? Y, y muchas veces me había preguntado en qué momento iba a escribir mi libro. Hace más de 30 años, alguno de mis jefes me dijo, tú deberías de escribir un libro por todo lo que has pasado, Tony, ¿no? Por todo lo que has vivido, y te estoy hablando de 30 años atrás. Pero ese pensamiento me detenía si de verdad quería hacerlo o no. Y hace 2, 3 años dije, sí, voy a escribir mi libro. Llegó el momento y toqué una puerta para hoy certificarme como formación de instructores. Y justo, y justo para poderme certificar es haber escrito mi libro, cosa que ya terminé, estoy por nada más por finiquitar unos rengloncitos. Es de 80 hojas en este momento, lo voy a ampliar porque hay todavía unos capítulos que quiero terminar, pero para certificarme, ese es el paso cuántico que di. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué yo no puedo? Y yo te preguntaría, ¿por qué yo sí puedo y tú no? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ese ímpetu, esa fe, esa confianza, esa certeza, esa posibilidad que solamente tú te la puedes dar, porque nadie más te la puede dar. Los recursos están, pero si tú no los pones en práctica, definitivamente no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Así es que yo te invito a que estés muy atento a lo que te voy a compartir ahora, porque creo que es importante. Entonces, fíjate, tan pronto como trascendemos eh, el simple estado de supervivencia, la pregunta acerca del significado y el propósito adquiere un lugar preponderante en nuestra vida. Muchas personas se sienten prisioneras de la vida rutinaria, ¿no? No sé, yo muchas veces pasé por ahí, y la cual parece restar toda importancia a la vida. Hay quienes piensan que la vida pasa, y yo les se los he dicho, pero que no pase sin nosotros, que la estamos dejando, toda esta parte de piensan que la vida pasa, y yo te digo, la vida pasa, pero que no pase sin ti, y siempre te hago esa invitación, que las estamos dejando o ya las ha dejado o la hemos dejado atrás. Otras personas se sienten sumamente preocupadas por la exigencia de su trabajo, por la necesidad de ver por su familia o por su situación económica y de la vida misma. Algunos fuimos víctimas de ese estrés agudo, mientras que otras son presas del tedio, ¿no?
de la abrumación, de no sé para dónde jalar, no sé para dónde ir, no encuentro mi camino, pero cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y nos hacemos responsables para conocer más allá, te aseguro que esa parte presa del tedio se abandona y se abandona rápidamente. Y hay otras personas que se pierden en medio de la actividad frenética, mientras que otras sucumben al estancamiento. Y al estancamiento me refiero que se quedan esperando o tienen la esperanza de crear algo, pero no dan un paso más. ¿Por qué? Por miedo, por no quererlo disfrutar o por no tomar riesgos o simplemente porque piensan que todo el tiempo esto puede ser difícil. Así es que otras personas también añoran la libertad y la expansión, implícitas en la promesa de la prosperidad. Otras tantas disfrutan de la libertad relativa que les ofrece la prosperidad, pero descubren que ni siquiera eso le imprime significado a su propia vida. No hay nada que reemplace el verdadero propósito, pero el propósito primario o verdadero de la vida no se encuentra en el plano externo. No tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos, es decir, con nuestro estado de conciencia. Cuando nosotros, y creo que muchos de aquí ya están en un estado de conciencia un poquito como más escalonado, y por eso es importante que podamos reconocer lo siguiente. Tenemos un propósito interno y otro externo en la vida. El propósito interno, como se lo mencioné hace ratito, se relaciona con el ser y es primario. Y el propósito externo se relaciona con el hacer y es secundario. Entonces, voy a hablar un poquito primero del ser, que es primario, porque esta parte del ser es importantísimo que lo reconozcamos quiénes estamos siendo cuando tú dices que quieres tener y prosperar en tu vida. Si tú te conoces plenamente y sabes de tus, de tus talentos, de tus recursos, de tus ganas de crear algo contigo y para los demás, te felicito, porque vas por buen camino. Pero si tú te detienes un poquito a experimentar que eso que has sido o que fuiste antes y hoy lo estás transitando de una forma en modificarlo, en cambiarlo, en poniéndole nuevos recursos, te aseguro que vas a encontrar quién eres y quién estás siendo. Y por ahí te voy a lanzar una pregunta en un ratito más, que me digan 2 o 3 personas quiénes están siendo, qué acciones están tomando y qué resultados han tenido, porque es bien importante que desde ahí partamos, ¿ok? Y por otra parte, el propósito externo se relaciona con el hacer y es el secundario. Por eso te digo, el primario es que te conozcas a ti, quién estás siendo, en todas tus áreas, en todas las áreas de tu vida. Porque de ahí partimos y cuando nosotros empezamos a comprender quiénes estamos siendo, entramos en un momento de percepción muy diferente y vemos las cosas con otra mirada, con otra mirada, con otro, no sé si se acuerdan cuando estuvo aquí Pati Torijano, que dijo, la vida es tan simple, ¿no? Y no sé qué entendieron por simpleza, porque también podría hacerles esa pregunta. Sin embargo, si bien este propósito interno es uno de los capítulos bien importantes que te invito a que si no lo has visto, o si ya lo viste, lo vuelvas a ver, porque este espacio es para que otra vez vuelvas a transitar en el aquí y en el ahora. Y sobre todo, como estamos en este nivel de conciencia y que estamos experimentando día a día un nivel de conciencia más profundo y más interno, ese es otro de los efectos primarios, ¿no? Cómo lograr consonancia entre el propósito interno y el externo. Los dos propósitos están tan íntimamente ligados que es casi imposible hablar uno sin hacer referencia al otro.
Nuestro propósito interno es el despertar, al menos el mío fue ese, el despertar, a lo mejor a base de fregadazos, de tenga, a base de etiquetas que yo me ponía mucho tiempo, a base de cuestionarme y de pelearme conmigo, de regañarme, de enjuiciarme muchísimo, que lo sigo haciendo, pero en un modus más pequeño, ¿verdad? Porque creo que eso sí noté que no me funcionaba. Así es que cuando yo empecé a tener compasión conmigo, cuando yo empecé a amarme a mí, cuando yo empecé a ver con claridad lo que es el amor a mí misma, creo que ahí fue donde encontré la primera respuesta. Todo esto que te estoy diciendo, de verdad, para mí sí es un antes y un después. En descubrir mi intención primero y luego escribirla y luego ponerle un momento de mi intención diario. Y por eso es que en los ritualitos les digo, no dejen de hacer sus ritualitos porque ahí está. Hay muchas respuestas, es parte de mi experiencia propia, mi vida propia, por eso se los comparto. Y lo que a mí me funciona siempre se los voy a compartir. Y también lo que no me ha funcionado, porque es parte de mi historia, es parte de mi camino. Así es que este propósito interno es el despertar, como les decía. Es así de sencillo. Es un propósito que compartimos con todos los demás seres humanos de este planeta, porque es el propósito de la humanidad. Yo creo que es el único propósito que la gente que está despierta sabe que todos somos uno. ¿Y quién conforma esa unidad? Pues la humanidad propia, la humanidad que está aquí viviendo en este planeta. Entonces, nuestro propósito interno es parte esencial del propósito del todo, del universo, de la inteligencia universal. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente según la persona. Entonces, la base para poder cumplir con nuestro propósito externo está en encontrar el propósito interno y vivir en consonancia con él. Es la base del éxito verdadero. Sin esta consonancia, podemos lograr determinadas cosas a base de esfuerzo. Lucha, como muchos dicen, ay, es que estoy luchando. Yo te invito a que esta palabra lucha ni siquiera la pongas en tu vocabulario, ni siquiera en tu mente, porque ¿qué crees que pasa cuando tú dices, es que estoy luchando, es que me estoy esforzando, es que cuesta mucho trabajo? Concedido. Eso va a suceder. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo que vas a querer tirar la toalla, porque no hay manera, si tu pensamiento, tu mente te está llevando a ese lugar, definitivamente no lo vas a lograr. Así es que una de las invitaciones que yo te hago es que empieces, les dije hace unas semanas que voy a hacer una conferencia de, de distinciones de todas estas palabras y estos pensamientos que nos llevan a un lugar en donde a veces no podemos comprenderlo y nos quedamos estacionados en este espacio. Uh-huh. Así es que, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Si alguien quiere decir algo, es el momento. Si no, continúa. ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, como te decía, todas estas palabras, sí, alguien, Lilas, ¿tú quieres decir algo? Porque vi que estás prendiendo tu micrófono. Hola, buenas Hola, noches. Lilas. Buenas Lo que noches. Gracias. Es que me dices que va ligado el propósito externo con el interno, ¿no? Pero el externo Ajá, más bien son las acciones que tú puedes sí, okey, okey, o sí. sea, para El o sea, interno es, dime. sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. No, Te no, no, no. escuchamos, es que de repente ujú. Sí, te decía, este propósito interno tiene que Ah, ver mucho con tu estado del ser, que te conozcas quién eres, sí. qué, quién estoy siendo cuando yo tengo enfrente de mí o en mi cabeza esa incertidumbre de no conocerme. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé con todo este camino, que fue gracias a Dios a un quiebre y un quiebre importante en mi vida, me di cuenta quién estaba haciendo para haber creado este, eh, este quiebre, ¿no? Eh,
y estaba yo muy necia y muy terca en echarle la culpa a los demás y no me quería ser responsable de quién no estaba haciendo yo para que ese quiebre todavía se profundizara más. Entonces, cuando yo doy este salto cuántico en la parte del despertar de conciencia, después de varios años, no creas, porque pasaron unos años y ¿cuál fue el cierre de este quiebre? Bueno, pues fue un divorcio, ¿no? Fue un divorcio en donde mi cabeza decía, yo nunca me casé para divorciarme, yo me casé para toda la vida. Y ahí fue el primer gran inicio de esta apertura de conciencia, porque realmente nosotros construimos esa relación preciosa que es un matrimonio, o somos partícipes de no construirlo así tan bonito, ¿no? Pero siempre hay un porqué y ese lo sabemos. El que a veces nos cuesta trabajo encontrar es el para qué está pasando todo esto. Y yo cuando encontré mi para qué fue el inicio de mi despertar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces entendí que no podía seguirme peleando así con mi propia vida, con mi propio camino. Así es que elegí tomar ahora sí que los toros por el, como digo, los cuernos en la cabeza del toro, que era yo misma, y entendí que las circunstancias me estaban llevando a un estado de frialdad conmigo, en un estado de desamor. Y me costó mucho trabajo amarme, mucho, porque yo seguía peleándome y terqueando que los demás eran los causantes de mi desgracia. Y hoy me río y digo, no manches, o sea, si esto lo hubiera sabido desde que iba a la escuela, yo creo, o todos, yo creo que todo esto estuviera siendo diferente, ¿no? Pero bueno, así es la vida y así mi camino de vida, así me lo fue trazando. Por eso es que hoy te puedo hablar con toda certeza de que cuando yo no logro algo en mi vida es porque no le puse el compromiso que pongo siempre que quiero algo en mi vida. Ujú. Me viene a mirar y decirme, a ver, ¿en qué no has estado comprometida en este pequeño espacio de tu vida, en esta pequeña rueda de la vida, en qué no has estado comprometida? Hay algunos aspectos que son secundarios o que interfieren una tercera persona, pero quien lo va a hacer posible siempre, mi propósito voy a ser yo, nadie más. Si alguien más se suma, es un propósito conjunto y es un propósito muy bonito porque haces equipo. Y yo digo que en una familia el propósito es hacer equipo, es hacer un suministro de amor, de calidad, de comprensión, de apertura, de acompañamiento, de escucha y de apoyo. Pero ese apoyo no lo podemos poner como tú me resuelves la vida, ¿sí? Y ahí hay una pequeña confusión. Entonces, yo te digo, sí transité por eso, me sentí apoyada porque así me lo ofrecieron, entonces yo me quedé con esa parte. Ah, pues como me apoyan, entonces yo puedo hacer otra cosa y demás, ¿no? Pero no habían yo entendido que era un apoyo, o sea, yo también era apoyo de ese apoyo, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Levanten la mano quien me está entendiendo, porque es importante comprenderlo. Ujú. Entonces, ¿me quedó más claro así, Lilas, o no? Sí, 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 ¿Sí? gracias. Ok, Sí, gracias, gracias, Ángel. ok. Entonces, por eso te decía que estas palabras de esfuerzo, de lucha, de no puedo, las guardes, pero para hacértelas una pregunta y que saques una respuesta a esas cosas que decimos a veces, ¿no? Pues es que todo está tan difícil allá afuera. Sí, ¿y qué podríamos hacer en conjunto para que las cosas estuvieran mejor? Si cada uno de nosotros pusiéramos un granito de arena, te aseguro que las cosas estarían mucho mejor. Y yo creo que vamos camino para allá, porque hoy estamos despertando la humanidad, estamos haciendo conjunción con la unidad y eso es bien importante. Este despertar de conciencia nos lleva justo a podernos unir, porque yo hoy comprendo y entiendo que todos somos uno. A lo mejor antes no lo entendía, hoy sí lo entiendo perfectamente porque venimos de la misma fuente, venimos con un solo propósito, eh,
que está allá arriba, ese propósito nos lo entregaron, pero nosotros experimentando esta vida humana, pues nos hemos hecho una revoltura y un verdadero relajo, ¿no? Entonces te decía, sin esta consonancia podemos lograr determinar cosas a base de esfuerzo o lucha, pero que esas palabras, por favor, táchalas. Las puse aquí precisamente para poderlas poner un poquito con más claridad. Simplemente necesitamos dedicación, constancia, necesitamos conciencia, necesitamos como ese trabajo interior, porque ese es el trabajo primario, trabajar en mi interior, ¿sí? Y estar con esa parte de qué quiero experimentar en mi vida, a dónde quiero llegar. Ese es el compromiso que tenemos con nosotros mismos. Así es que si para ti ese esfuerzo no encierra dicha alguna y termina invariablemente por traducirse en alguna forma de sufrimiento, pues el camino va a ser un poco más tortuoso para ti. Entonces, el despertar es un cambio de conciencia y consiste en el divorcio entre el pensamiento y la conciencia, ¿sí? Es como eliminar la basurita que tenemos en el pensamiento que nos lleva a tomar acciones diferentes. Y esto, aquí voy a hacer un paréntesis, en esta parte, cuando yo conocí todo esto, que alguien me dijo, indaga tus pensamientos, ahí encontré mi libertad y mi paz. Por eso es que también me hice facilitadora de The Work, de indagando con nuestros pensamientos. Es un trabajo precioso interno, en donde, sabes, ese recurso a mí me trajo a mi paz, a mi libertad y a ser más clara con lo que mis pensamientos venían. Entonces, cada vez que viene un pensamiento que me mueve del lugar, inmediatamente lo gestiono, inmediatamente acudo a mi trabajo, que son 4 preguntas, más de 3 o 4 vueltas, y en media hora yo estoy lista, ¿sí? Entonces, yo hoy puedo decirte que sé gestionar perfectamente mis emociones. Antes me costaba 3, 4 y hasta a lo mejor más años. Hoy lo gestiono en media hora. ¿Por qué? Porque mi mente, hoy estoy entendiendo que cuando yo conecto con ese pequeño diminuto centro de mi corazón, el corazón es el corazón. Adentro del y es una coracita. ¿Cuántas veces el corazón lo llenamos de una coraza en donde no queremos abrir el corazón? Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende. El punto es cuando tú decides romper esa coraza es porque vas más adentro de tu corazón y vas más adentro de lo diminuto de tu corazón, que es el que te va a decir, ¿vas o no vas? Y si hoy empiezas a hacerte preguntas desde el corazón, te aseguro, la semana pasada, ¿te acuerdas? Antepasada, vimos la semana pasada, los cuatro elementos del corazón del que te hablé. Así es que si los escuchaste y tomaste algún apunte, adelante. Yo la tengo grabada y ya la voy a empezar a subir a la página. Así es que te pido por favor que hoy puedas tener ese. Déjame cerrar la puerta porque están. Perdón. Así es que, como te decía, este despertar es un cambio de conciencia y consiste en este divorcio del pensamiento y la conciencia, ¿no? Por todo lo que te he platicado. Entonces, la mayoría de los casos no es un suceso puntual, sino un solo proceso, nada más. También es un proceso incluso para las pocas personas que experimentan un despertar súbito, ¿sí? Dramático o aparentemente irreversible. Un proceso en el cual el nuevo estado de conciencia toma posesión gradualmente, transformando todo lo que la persona hace y convirtiéndose así en parte integral de la vida. ¿Y a qué me refiero con esta parte integral de la vida? ¿Cómo es que tú vas evolucionando y te estás integrando a esta vida propia y también en la vida en tu entorno? Y también en la vida en tu familia. En tu entorno es tu familia, puede ser en tu parte laboral, en tu parte con los vecinos, en tu comunidad, pero vas haciéndolo como paso por paso. Primero te internas en tu propia vida
y luego con los que vives. Así es que en lugar de permanecer perdidos en nuestros pensamientos, cuando despertamos reconocemos que somos el observador consciente. ¿Te acuerdas que te he platicado mucho del observador? Te has observado y te has auto-observado o estás atento a la observación afuera o a los demás. Esta es la parte primaria, que entres a tu auto-observación de tus actos, de tus acciones, de tus resultados y de tus intenciones para que así empieces a tener un propósito más claro y más definido. Es entonces cuando el pensamiento deja de ser la actividad autónoma y egoísta que domina nuestra vida, por así decirlo, nuestra mente, nuestras acciones. Entonces, la conciencia asume las riendas y el pensamiento, en lugar de tener el control de la vida. Nos las pasamos casi siempre queriendo tener el control de todo, ¿sí? Pero cuando tú te das esa oportunidad de no controlarlo nada, todo empieza a fluir y todo empieza a aparecer, pero también empieza a darte la respuesta del para qué, del para qué. Y cuando encuentras esa respuesta del para qué, ese lugar de control de la vida pasa a servir a la conciencia. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal. Otra palabra para describirla es la presencia. Tú aquí, tú ahora, la conciencia sin pensamiento, sin ruido alguno. ¿Puedes tener un ruido? Sí, porque la mente nunca se detiene, nunca para, pero también te he dicho, haz pausas, haz pautas. ¿Cuáles son esas pausas o esas pautas? Es respira, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Para qué? Para que te hagas presente otra vez contigo. Entonces, el inicio del proceso del despertar es un acto de gracia. Y un acto de gracia, ya hemos todos experimentado esta parte del ritual de gratitud, y tú sabes a dónde te lleva la gracia y a dónde te lleva esa parte íntima contigo cuando tú eres agradecido. Entonces, no podemos hacer que suceda ni tampoco prepararnos para él, ni acumular créditos para merecerlo. Simplemente, si nos hacemos presentes y siempre estamos enunciando, o yo le digo, mantralizando los mudras de quién soy, cuando tú dices yo soy amor, ¿qué se está generando en ti? ¿A dónde lo sientes? Por dónde entra eso cuando tú dices yo soy amor? Yo soy luz, yo soy expansión, yo soy evolución, yo soy todo esto que quiero ser. ¿A dónde se siente? ¿A dónde se sienta? ¿A dónde se ancla? Te estoy dejando ahí muchas preguntas para que hoy puedas eh, darte una pauta y decir, bueno, voy a escribir hoy mi nueva historia, porque los únicos que somos los autores del libro de nuestra vida somos nosotros, no hay nadie más. ¿Tienes invitados a tu historia? Sí, claro, por supuesto que tienes invitados. Así como tú fuiste invitada a la vida de otro, por ejemplo, a la vida de nuestros papás, de nuestros hermanos. Y yo también estoy invitando ahora a mi vida a muchas personas, ¿no? Como son mis hijos también, como son mi hermana, como son mis sobrinos, mis tíos, etcétera. Pero esos son invitados de mi propia historia de vida. Pero cuando queremos invitar a más personas, y yo estoy invitando a más personas a este despertar de conciencia. Por eso es que mi propósito interno es que te internes en tu propia conciencia de amor, en tu propio despertar de conciencia y en esta propia unidad contigo, en este propio ser del yo soy. Para que esa expansión se haga totalmente reveladora. Así es que cuando yo te digo que digas, soy merecedor, merecedora de todo lo mejor para mi mayor y más alto bien, tú ya estás haciendo un decreto y le estás diciendo al universo que estás lista y listo para recibir todo lo mejor para tu mayor y más alto bien. Y todo lo mejor va a ser lo que llegue y siempre va a ser para tu mayor y más alto bien.
No hay una secuencia clara de pasos lógicos que conduzcan al despertar, aunque eso sería lo que le encantaría a la mente. Pero ¿qué crees? Que de repente llega un visitante a nuestra mente que se llama ego, ¿sí? Y ese ego a veces nos detiene a seguir transitando por la vida porque te pone ruidos, ¿no? Tú no puedes, eso no va a suceder, claro que eso no es posible. Entonces, el ego empieza a dominar tu mente y entonces te hace un sobreviviente de la vida. Aquí es que despiertes tu conciencia y desde qué lugar estás despertando. Como te he dicho en otras ocasiones, el ego no es malo. Lo hemos sanatizado muy mal, ¿sí? El ego es un compañero que te empuja a salir de esa sobrevivencia y que te dice, vámonos, levante esas nalguitas y póngase a actuar, ¿no? Para mí ha sido como esa parte de mi ego me ha empujado. ¿Me costó trabajo entenderlo? Sí, sí me costó. Y sobre todo aceptarlo, claro que me costó. Pero hoy que viene un ruido a mi mente y me dice, no es por ahí, no puedes, también le hago un poco de caso. ¿Por qué? Porque pongo una balanza y digo, a ver, ¿cuáles son los pros, cuáles son los pros y los contras? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Y esa decisión y esa elección solamente la tomo yo, porque hoy yo conozco de mis talentos y también de mis recursos, en donde sí sumo, en donde no sumo, en donde me sumo a mí y en donde me resto a mí. Entonces, ¿qué hago? Hago una balanza en donde, ok, pongo esto en riesgo y voy a saber mi resultado, porque también para saber tu resultado tienes que dar ese paso si es que quieres arriesgarte. Así es que, como te decía, es una secuencia de pasos lógicos que conduzcan a tu propio despertar. Ahora, puede llegarle puede llegarle, fíjate, aquí es una frase que me encanta, puede llegarle el pecador antes que el santo. El pecador es mi ardillita, ¿no? Esa que me está, yo le digo mi ardillita que así le bauticé a mi ego, para decir, ¿estás clara con lo que estás pensando? ¿A dónde te está llevando eso? Y claramente entiendo hacia dónde voy. Así es que es por eso que Jesús relacionaba con toda clase de gente y no solamente con las personas respetables. No hay nada que podamos hacer para provocar el despertar. Lo que hagamos será cosa del ego, incluso del apego, que estará buscando agregar el despertar o la iluminación a la lista de sus posesiones más preciadas para engrandecerse y adquirir todavía más importancia. De esa manera, en lugar del despertar, añadimos a la mente el concepto del despertar o la imagen de lo que es una persona iluminada y nos esforzamos, otra vez el esfuerzo, por vivir de acuerdo con esa imagen. Y nos esforzamos aquí voy a hacer una distinción. El esfuerzo humano es uno, el esfuerzo del espíritu es otro, porque hay una pelea con la parte de las creencias que nos han limitado. Ese es como pelearnos con un esfuerzo, estarnos esforzando por entender esa creencia, quitarla porque nos limita y entonces hacerla transparente para que te deje de limitar y empieces a trascender en una nueva postura. Y entonces, cuando encontramos esa imagen de nosotros y nos visualizamos en ese campo del universo en donde queremos llegar, entonces eso se desvanece y lo único que queda es el ser. Es vivir tu vida auténtica sin representar máscaras o otros personajes inconscientes que tu ego te dice que hagas. Entonces, por consiguiente, si no hay nada que podamos hacer con respecto al despertar, si es algo que ya ha sucedido o está por suceder. ¿Cómo es posible que sea el propósito primario de la vida? ¿Acaso no está implícito en el propósito el hecho de poder hacer algo para lograrlo? Esa pregunta te la dejo por ahí. Pero fíjate, el primer despertar, el primer destello de conciencia sin pensamiento, solamente sucede por la gracia, sin que hagamos nada,
Simplemente la gracia tiene que ver con la gratitud. Y la gracia tiene que ver con la gracia de que llegaste a este mundo. Si para nosotros de repente es incomprensible esto y no hace ningún significado, es porque todavía no hemos llegado a ese primer despertar. Sin embargo, sí hay algo en nuestro interior que responde a ese despertar. Si de alguna manera reconoces algo de verdad en este paso, significa que estamos entrando en ese proceso. Una vez que se inicia el proceso, ya no hay marcha atrás. No hay nada que te detenga, así como me pasó a mí. Aunque el ego de repente puede aparecer y quiere demorarlo, pues la verdad que le hago caso un ratito, pero después le doy las gracias, le digo, no eres mi esencia, y te despido. Y a lo mejor al ratito viene otro, pero eso me empuja y me empuja y me empuja para saber que no soy esa esencia. Entonces, acelero mi procedimiento y lo intensifico más allá para definitivamente tener otra función y ayudar a la humanidad a reconocer que su ego, cada vez que quiera interrumpir esta parte y ensombrecer el camino, es simplemente no darle el control. Y ahí viene el primer inicio del surgimiento de la conciencia. En algunos otros casos, el despertar sucede cuando las personas se dan cuenta repentinamente de la clase de pensamientos que cruzan constantemente por la mente, especialmente esos pensamientos negativos recurrentes o persistentes, con los cuales quizás se haya identificado durante toda su vida. Súbitamente se produce un estado de alerta que toma conciencia del pensamiento sin ser parte de él. Simplemente está dejándose controlar por el ego o por esa ardillita que está en nuestra cabeza. Entonces, ¿cuál es la relación entre la conciencia y el pensamiento? Fíjate, la conciencia es el espacio en el cual existen los pensamientos cuando ese espacio ha tomado conciencia de sí mismo. Después de haber visto el destello de la conciencia o la presencia, aprendemos a conocerla de primera mano. Y en este momento deja de ser simplemente un concepto mental y por lo tanto podemos tomar la decisión consciente de estar presentes en este aquí y en este ahora y dejamos de seguirnos arrastrando por esos pensamientos inútiles. Pero de ahí hay un paso ligerito, que por eso te decía, haz una pausa, respira y ve a dónde te lleva tu mente con ese pensamiento. Podemos invitar a la presencia a la vida, por supuesto, es decir, abrir un espacio con la gracia de la conciencia. Viene esta parte de ser responsables, de hablarnos responsablemente a nosotros, de tener esa buena conversación con nosotros mismos. Y así podemos adoptar por continuar como si nada hubiera sucedido. Entonces, a veces el pensamiento lo diluyes porque ya sabes cómo gestionarlo, porque ya sabes eh, cómo darle, cómo darle la capa de ole, ¿no? Y dejarlo pasar. Así es que podemos reconocer la importancia y aceptar que el surgimiento de la conciencia es lo más importante que puede sucedernos. Abrirnos a esta conciencia y traer a nuestro momento y que no dejemos de saber que somos esa luz y que este mundo se convierte entonces en un propósito preponderante de la vida. Cuando nosotros reconocemos al otro, es como darnos la oportunidad, la tarea de decir, voy a experimentar 5 minutos en los zapatos del otro para volvernos compasivos, para entender al otro sin juicio. Con 5 minutos que nos demos en este espacio de cualquier circunstancia, persona, situación, evento, te va a llevar a la capacidad de despertar todavía mucho más esa conciencia. Pero es una conciencia reveladora, una conciencia que te lleva a la compasión. Y no por compasión quiero decir, ay, pobrecito del otro, es compasión por decir, wow, qué bueno que ya entendió y que está despertando. Qué bueno que hoy
tomó la particularidad de hacerse responsable de su vida, de comprender su camino. Esa es la parte de compasión, no la compasión de pobrecito. Ajá. Así es que otra de las cosas que yo podía traer a este momento es, mi mente me llevó, quiero conocer a Dios, quiero conocer más a Dios, pero sabes, estaba yo en esta parte, para mí Dios es Jesús, ¿no? Y me acuerdo que fui a una constelación y me dijeron, no, bueno, ¿cómo es que te saltas a tu padre? ¿No? Jesús es tu hermano, es tu maestro, sí, pero Dios es la fuente, de ahí venimos. Y ahí fue otro descubrimiento y no sabes cómo me costó trabajo haber, haberme dado cuenta, Jesús es mi maestro, es nuestro Salvador, pero, pero el gran maestro es Dios. Ujú. ¿Y por qué te hablo de Dios? Porque tú y yo somos Dios. Porque Dios es nosotros y nosotros somos Dios. Y por ahí Einstein lo dijo en algún momento, ¿no? ¿Qué es la mente de Dios? Conciencia. ¿Qué significa conocer la mente de Dios? Estar conscientes. ¿Cuáles son los detalles, el propósito externo y lo que quiera que suceda en este plano externo? Así quizás, mientras nosotros estamos esperanzados a que algo significativo suceda en nuestra vida, nos podremos dar cuenta más congruentemente que esto nos ha sucedido a todos. A todo el ser humano nos ha sucedido esta parte de la que a lo mejor yo te estoy platicando. Y ahí es el comienzo del proceso de separación entre el pensamiento y la conciencia. Eh, Muchas personas se encuentran en las primeras etapas del proceso del despertar, sienten que ya no saben a ciencia cierta cuál es su propósito externo, pero están encaminados allá. Solamente falta que lo observen, se den cuenta y lo perciban. Ujú. Aquello que mueve al mundo, ya a veces muchas personas ya no las motiva. ¿Por qué? Porque es tanta su claridad a su propia civilización de esto que están gestionando, entonces están en un camino externo de tomar acciones y de ver un resultado, porque ya pasaron por su parte primaria. Así es que el ego ya ni siquiera los dirige, no dirige su destino, no dirige su control, pero la conciencia todavía no se ha integrado plenamente en la vida de estos seres iluminados que por algún motivo, alguna circunstancia, cuando llega algo que incomoda, el ego viene, pero de una forma totalmente inmediata salen de esa parte, porque es parte natural del ser humano que nos dejemos impresionar por el ego. Ujú. Y esa parte es la que yo te digo, la que gestiones y te impulse precisamente para seguir subiendo escalones. Así es que no permitas que el ego separe tu propósito interno con tu propósito externo. Dale las gracias, que se quede un ratito ahí, que se estabilice, pero estabilízate tú con él. Porque si no lo sabes estabilizar, seguramente los pasos van a ser un poquito más lentos, pero te aseguro que el despertar lo vas a tener. Y tu propósito interno y externo, simplemente ahí está. Fíjate, ahora te quiero nada más mencionar un poquito un diálogo sobre el propósito interno, ¿sí? El diálogo que viene a esta parte que te voy a resumir un poquito, es con un sinnúmero de conversaciones que de repente yo también he sostenido conmigo misma y a lo mejor con alguien de mi familia, que estábamos buscando nuestro verdadero propósito, ¿sí? Entonces, decimos que algo es verdad cuando resuena con nuestro ser más profundo, cuando está en consonancia con nuestro propósito interno. Es por eso que este diálogo lo dirijo primeramente la atención al propósito interno y primordial. Eh,
A veces te preguntas, no sé exactamente de qué se trata, pero cuando pienso en un cambio, siento que deseo expansión en mi vida y eso fue lo que yo hice. Yo quería, yo no sabía lo que era ni siquiera el despertar de conciencia, lo que quería yo era evolucionar, pero fíjate cuántas cosas me estaba yo saltando, ¿no? Entonces simplemente dije, yo deseo hacer algo que deje huella y si deseo también la prosperidad y la libertad que viene con ella, deseo hacer algo importante, algo que deje huella en el mundo. Yo creo que por eso me di a la tarea de mi despertar de conciencia. ¿Me falta mucho? Sí, sí me falta todavía un poco más. No, no un poco más, me falta mucho porque yo creo que todos los días yo me considero un aprendiz y todos los días, eh, hoy, hoy Hoy estoy en otro nuevo propósito de escribir mis bendiciones muy profundamente. Estoy escribiendo todos mis milagros. Y sabes, esta parte de la meditación consciente me ha llevado mucho más allá, mucho más profundamente, a también decirme, no lo sé todo. Y hay veces que no sé nada de lo que no sé, pero también es algo en donde estoy gestionándome todo el tiempo. ¿Qué tengo que saber que quiero saber? Hay veces que ni siquiera sé nada de lo que no sé, ¿no? Es una pregunta así media loca, pero es parte de la automaestría que estoy haciendo conmigo. Entonces, si tu propósito o mi propósito es estar aquí hablando contigo, porque aquí donde estás es que estoy empezando a hacer una cosa diferente contigo, a llevarte a una comprensión eh, y decirte, en este momento estás aquí y de qué manera pudieras tú ahorita decirme cuál sería tu intención y luego tu propósito interno y externo. Y en unos momentitos más voy a abrir el micrófono para quien quiera hablar, porque una de las cosas que de esta reflexión que quiero dejarte aquí y que sume es, mientras no tengamos conciencia del ser, entonces no encontraremos el significado del hacer y mucho menos del tener. Entonces es en una dimensión de tiempo, es una dimensión que solamente cada uno de nosotros encontraremos el significado y que toda esta realización de este propósito lo internemos en esta parte interna, primaria, y luego ejecutarla en una parte externa. Porque si dejamos todo al aire, te digo, el tiempo terminará por destruirlo invariablemente. Entonces, todo significado que encontremos en este plano es verdadero solamente en términos relativos y temporales, porque cada vez que tú tienes un propósito y lo ejecutas, enseguida viene otro propósito, enseguida viene el siguiente y enseguida viene el siguiente. Entonces, no nada más nos quedemos con un propósito en la vida, sino cuántos propósitos en la vida queremos y estamos dispuestos o dispuestas a. Uh-huh. Todo empieza por una intención, te lo he venido repitiendo ya desde hace muchos meses en el propio ritual de gratitud. Eh, por eso también yo pongo en el ritual de gratitud, ¿cuál es tu intención de hoy y qué ofrecimiento haces? Si no lo has entendido todavía, yo aquí sí te lo quiero aclarar. Si mi intención de mi día es, estar presente conmigo, ¿qué ofrecimiento puedo hacerme yo o hacerle yo al camino de mi vida? ¿Cómo que crees que pudiera ser mi ofrecimiento? ¿Alguien me puede apoyar a ver si de verdad tienen esa respuesta? Yo sí la tengo, pero me gustaría que ustedes me la dijeran. Hablando de tu intención y de tu ofrecimiento. Todo el mundo lo sabe en el ritual de gratitud. Si estás ejecutando tus ritualitos, seguramente lo sabes. Pero si no los estás ejecutando, seguramente no lo sepas. O has tenido la intención de hacerlos, pero fíjate cómo se queda simplemente en una intención, en donde no hay acción. Entonces,
Si no hay acción, pues no hay ofrecimiento. ¿Cómo te quedas? Pensando, ¿verdad? ¿Alguien quisiera decir algo? A ver, alguien está escribiendo en el chat. Yo, Tony. Sí, adelante, Liz. Bueno, en mi caso, el día de hoy que empezó el mes, mi intención, primero que nada, fue dar gracias por un día más. Y mi ofrecimiento es tener paciencia, porque como hoy no trabajaron y yo tenía que hacer mis actividades normales de clases y demás, de tomar paciencia, que se levantaran tarde, pero lo primero, dar las gracias. Lo primero es lo que siempre hago en las mañanas. Y mi ofrecimiento era no alterarme si no me dejaban tomar mis clases. Muy bien. Fíjate, así de simple es. Pero ¿cuántas veces nos quebramos la cabeza pensando, ay, ¿cuál va a ser mi intención del día de hoy? Es así de simple. Pero fíjate cómo la mente te lleva a meterte el pie. Mi intención es darme 15 minutos de un baño riquísimo. ¿Por qué correr? ¿Por qué en 5? 15 minutos de mi bañito. Mi ofrecimiento es consentir este cuerpo precioso que necesita un buen masaje con agua calientita. Así de simple es una intención. Imagínate si esa simpleza de esa intención, ¿qué de simple va a ser tu propósito? ¿Te das cuenta? A eso quiero que lleguemos. Simplemente simple, ligerito, sutil, gentil. No necesitas pelearte, no necesitas esforzarte, no necesitas luchar. Para nada. Porque si tú metes el esfuerzo y la lucha, te digo qué pasa, ya valiste. Porque le das más poder al esfuerzo y a la lucha que a tu propio ser. ¿Sí? ¿Está siendo más claro esto? ¿Estás entendiendo ahorita ya con todo este rollo que te hice? Te fui desmenuzando todo, pero ahorita te lo pongo tan tangible que por supuesto es así de simple si tú eliges hacerlo así. Y de ahí tan simple es tener tu visión al mundo, al externo, porque tu visión propia ya la tienes. Y de ahí pasas a tu misión de vida. Y de tu misión, así de simple, y de tu misión de vida pasas a dejar un legado. ¿Tú crees que está difícil esto? ¿Verdad que no? No. El punto es, ¿eliges o no eliges hacerlo? El punto es, ¿decides o no decides? El punto es, ¿quieres o no quieres? El punto es, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Así de simple. Si alguien más quiere sumar algo, adelante, los micrófonos están abiertos. Cualquier duda, que no entendieron, que sí entendieron, que están comprendiendo y que están percibiendo y que están sintiendo también. Se vale. Adelante, Robert. Bueno, gracias, Tony, nuevamente me haces reflexionar muchas cosas, me haces pensar muchas cosas. A lo mejor hay cosas que hago inconsciente, todavía no mucha, yo creo más bien de estar día a día pensando que a lo mejor mi inconsciente me está ganando, ¿no? A lo mejor hago acciones como la que acaba de comentar Liz o tú, y no las plasmo en una parte más consciente, más agradable, ¿no? A lo mejor ir a comer por ejemplo, hoy un caldo de gallina y saborearlo más todavía intensamente, ¿no? El saber que despierto y darle gracias a Dios por otro día más, al salir y convivir con la naturaleza, o sea, todo esto que, pues, a lo mejor, como dices, es rutinario, pero también saborearlo y sentirlo, ¿no?
¿Por qué? Porque así es mi vida, ¿no? Y otra parte también que me vuelves a hacer es el no contaminar mi cabeza de tantas cosas, porque precisamente la semana pasada del corazón, y vuelvo otra vez a esa parte, bueno, esa sí la he tratado de estar día a día conectada de mi corazón, ¿no? El de vivir, el de estar gustoso, el de sentir que las cosas que hago las hago, pues a veces, ahí sí lo hago a veces inconsciente, pero con una forma de, de placer, ¿no? De lo que yo soy. O sea, no buscando el recibir algo, ¿no? A cambio. Y aparte, en esto que has platicado en tu historia, mm, trato de enlazarla con la mía, hacer cambios totales, ¿no? Si en algún momento fallé, en algún momento cometí errores, no cometerlos nuevamente, sino que me lo llevo como un aprendizaje para no volver a repetir. Sé que tengo que seguir todavía modificando varios aspectos, pero ya son mínimos. A lo mejor, como tú dijiste, es porque ya no tengo tiempo, ¿no? Y no digo en tiempo en vida, en tiempo en cuestión de seguir cometiendo o haciendo cosas que no nada más me están perjudicando a mí, sino a lo mejor alrededor de mí, por la gente con la que convivo y soy, ¿no? Ujú. Y ahorita estoy en una parte, pues, tranquilo, gustoso, feliz. Me convivo más con mis hijos, hago cosas que a mí me ayudan más. Conecto mi mente con mi corazón para tranquilizarme, para estar estable. Y eso es lo que yo, pues ahorita me hace reflexionar y me hace otra vez que tenga que volver a estabilizar mi mente y con mi corazón, ¿no? Gracias, Tony. Gracias. Gracias a ti, Robert. Y es que estemos presentes, porque se nos ha olvidado estar presentes, hacer presencia con nosotros. ¿Y quién es la persona más importante en tu vida? Pues tú, ¿no? ¿Quién está viviendo tu vida? Tú. Ajá. Es servir a la humanidad. Aquí dice Irma, diariamente mi intención es servir a la humanidad, mi ofrecimiento es agradecer a Dios la vida. Así de simple, así de simple. Así de simple, mi intención es ver con otros ojos las cosas. Mi ofrecimiento es observar toda esa maravilla. Aún, otro de mis intenciones es hoy, tú dijiste ahorita una palabra importante que me gustaría como ponerle atención. Trato de. La vida no es de tratar de, porque con tratar no es suficiente. Tratar es, pues, a ver qué pasa, ¿no? Es tomar acción, porque el tratar no te lleva a ningún lado, no es suficiente. Te detiene en un camino, y en el camino sobre todo de amarte. Voy a tratar de hacer, no trates, hazlo, ejecútalo, arriésgate, y conocerás el resultado, te guste o no. Otra, tan simple, mi intención es, como te decía, hoy voy a estar presente, no voy a estar en la mecánica ni en el automático, ¿sí? Voy a estar aquí y ahora. Voy a hacerme consciente de todo lo que está a mi alrededor. Voy a observar, me voy a auto-observar. Allá afuera puedes mirar un árbol, pero ni siquiera lo has visto, qué grosor es, de qué madera es, cómo son sus hojas, tersas, brillantes, tócalas. Hazte familiar de eso. Las banquetas, las calles, estamos en el automático y en la mecánica. Por eso es que muchos no ejecutan su despertar, porque así están en el automático y no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente hace falta despertar eso. Hace falta estar presente con nosotros y muy, muy presente, muy presente. ¿Por qué? Porque esa es la conciencia, ese es el despertar. Cuando nos hacemos presentes en este aquí y en este ahora, con nosotros primero, luego con lo de allá afuera.
con el agua. ¿Has sentido cómo se siente que cae el agua en tu cuerpo? Mi intención es hoy sentir ese baño rico, calientito, el agua, decir, ¡ay, qué rica agua! El ofrecimiento es, tengo, gracias, ejecutar una acción de gratitud, gracias, porque en mi tubería hay agua caliente. El ofrecimiento es, voy a cuidar mi tubería para que siempre haya agua caliente. Te parezca como tonto lo que digo, pero obsérvalo. Obsérvalo. Vuélvete maestro de tu observador. Haz una automaestría de tu observador. Es tan fácil hacer un propósito como los que estamos poniendo aquí, que no necesitamos ir hasta... O sea, yo me tardé, ¿sabes? O sea, yo quería saber mi propósito, por eso y qué bueno que estuve en tantos cursos, porque hoy te puedo hablar aquí y te estoy ahorrando pasos. ¿Todos sirven? ¿Todos los cursos sirven? Por supuesto. Todos los entrenamientos a mí me han servido maravillosamente. Por eso siempre te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado también. Así es que, si alguien más quiere decir algo, ¿qué les pareció? ¿Qué se llevan de esta plática? ¿Qué se llevan de esta conferencia? Me encantaría que me dijeran. ¿Qué dudas tienen? En una palabra, díganme cómo se van. Pero no todos, por favor, no todos abran su micrófono así de rápido. Ese es otro. Hola, Tony. Hola, Carmen. Dime. Oye, yo la verdad es que pues he practicado en la parte de dar gracias por todo. Y creo que sí me ha cambiado mucho en mi pensar, en mi sentir, en mis acciones, pero no he trabajado esa parte de las intenciones, ¿no? Yo creo que todavía me falta mucho ahí, y sí, la verdad es que sí quiero empezar a practicarlo. Sí he tenido mucho como esa parte, esa duda de saber cuál es mi misión, cómo puedo hacer para saber o sea, cómo dejar huella en esta vida terrenal y saber exacto, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Uh-huh. Pues en el momento que tú estés preparada para empezar a trabajar en tu intención y en ese ofrecimiento, te aseguro que ese salto cuántico va a venir de forma inmediata, pero es que estés presente contigo y que estés ejecutando esa intención y poniéndole toda la acción a esa intención. Okay. Sí, yo la verdad es que me gustó mucho esta plática. Igual entre a todas casi. Pero esta me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, por estar. ¿Alguien más? María Elena, creo que estaba aprendiendo su... Sí, Tony, yo quiero agradecerte, primero, antes que nada, tu tiempo, el compartir todas tus experiencias. Emanuel, bueno, fue el que me acercó a ti. Ahorita te he estado siguiendo, entonces la verdad me agrada mucho. Yo me llevo satisfacción, me llevo el trabajar, el comprometerme y el ejercitar todo lo que nos has enseñado aquí. Muchas gracias, de corazón. Te envío bendiciones. Gracias por todo. Gracias, María Elena, namaste. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué se llevan? Yo. Adelante, Liz. Tony, yo reconozco que ya estoy despertando. De verdad que ya estoy despertando. Eso es lo que viene esta conferencia. Reconocer lo que ya. Muy ya bien, voy por Liz. buen camino, pues. Bravo, hasta que se lo reconoció usted, señorita. Gracias. ¿Quién más? Yo, Julieta, Tony. Adelante, Julie. Pues ya entré tarde a la conferencia, siempre se me hace tarde. Mi intención es ver todos los días y estar ahí, pero lo poquito que escuché, pues es verdad. Lo primero nosotros debemos de ver
qué queremos, qué somos y a dónde vamos. Entonces, lo poco que escuché, pues, sí he cambiado en los entrenamientos que he tenido contigo. En abundancia sí he cambiado. Fui a uno con coach. Y lo que dices ahorita, nuestra intención y ver que nosotros somos la persona más importante de nuestra vida y debemos de preocuparnos por nosotros mismos para que así nos preocupemos por la demás gente, ¿no? Así por es. nuestros familiares, nuestro entorno de cada una de las personas. La verdad que sí es esa conciencia de cómo debes de cambiar para el bien, para poder ser una mejor persona día a día y lo principal, darle gracias a Dios por despertar y ver el sol del día. Así Gracias, es. Tony. Gracias, Julie. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Claudia se fue y dice, yo me voy con esta parte de saber discernir, atender. Las palabras definen mi vida. Así es que, bueno, Claudia se llevó una gran enseñanza el día de hoy. Muchas gracias. No está, pero yo agradezco aquí delante de ustedes. Irma, adelante, Carmelita. Pues yo me voy con que tengo que trabajar más. He dejado por alto hacer los ritualitos, los hago muy a prisa, como darle su tiempo y todo. Porque es mágico y funciona. Así es. ¿Y sabes qué? Así es de simple. Disfruta la vida. Gózala. ¿Para qué la caminamos sintiéndonos insuficientes? Así es de simple. Nuestro propósito es, estoy dispuesta a disfrutar la vida, este camino. No tenemos otro día. No, solo por hoy. Solo por hoy. Mañana no sabemos si estamos. Entonces, Y ¿para qué más nos con esta hacemos? circunstancia, ¿verdad? Exacto, no sabemos. Nos cuidamos, sí, pero no sabemos. Y no es que te vayas a morir de COVID, a lo mejor, no sé, yo no sé cuándo me voy a morir. Bueno, yo sí sé, dentro de 30 años me voy a morir, pero porque lo estoy decrete y decrete, ¿sabes? Y porque estoy hablando con Dios. Acuérdate que yo estoy aquí para ti y tú me tienes una misión y tú me viniste a enseñar este camino. Así es que no me falles porque aquí estoy, ¿no? Entonces imagínate si yo me pongo a decir, híjole, ¿qué va a pasar mañana? Entro en un estado de estrés y de sufrimiento, en donde no estoy invitada. En donde no estoy invitada. ¿Me entiendes? Claro. Entonces. Sí, darme mi tiempo y disfrutar tu concientizarme día. más. Sí, disfrutar y gozar tu día, tu vida. Muchas gracias, Tony. Gracias, Carmelita. Un abrazo. Igualmente. Ya extrañamos los desayunos. Sí, hombre, ahora que ya pase todo esto, voy a hacer un desayuno, bueno, enorme. Yo creo que van a ser como 500 personas. Va a estar muy padre. Pronto. Ay, gracias, Tony. Que Dios te bendiga. Igualmente, Dios nos bendice. Pili, dime. iPhone. ¿Quién eres? iPhone, porque no sé quién eres. Yo, Paula. Hola, Paula. ¿Qué pasa, corazón? ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo bien. llegué también un poquito tarde porque aquí es donde estoy, es muy difícil la señal y casi no me conecto, pero bueno, me voy pues cuestionándome mucho. Traté de escribir todo lo que más pude, pero realmente es mucha información muy hermosa, muy valiosa, pero no todo se me quedan algunas preguntas 100% de querer conocer más. Estoy un poco, bueno, cuando entré más o menos me enfoqué mucho en el tema del ego, de cómo, porque pues ese me habla mucho a mí, ¿no? De cómo manejar el ego. Quedé un poquito confusa, entiendo que somos nosotros, o sea, que no es hacerlo como que es nuestro enemigo, sino que lo podemos amar, abrazar, pues, y Te todas impulsa, estas, te impulsa. eso que te El ego impulsa, eso también. el ego te impulsa. Cuando lo ves como enemigo, te hunde y te hace sobrevivir. Pero cuando tú el ego lo ves como un amigo, entonces te impulsa para atravesar eso y decir, hoy, como decía yo, el ego, no eres mi esencia, Sí. tú no eres así, no soy tu esencia y no estoy invitada a escucharte
porque no va por ahí, ¿no? Pero sí te escucho para impulsarme. Es eso, así de simple. Así de simple, mi Pau. Pero ¿cómo me hago? Mi pregunta es, ¿cómo me hago amiga de, o sea, cómo logro entender, cómo no logro manejar en mi mente y de hacerme amiga de mi ego? O sea, sí, yo sé que es como decir, me impulsa, pero, y muchas veces como que pero hay otras veces que lo que misma que tú dijiste es, me dice, no puedo, no eres capaz, y me estanca, ¿no? O a veces el ego no es que me diga, por ejemplo, no puedes, no eres capaz, sino que mi ego, por ejemplo, es más como con la superficialidad, por ejemplo. Entonces es como, ok, quiero esto, quiero impactar, quiero crear, y pues de aquí va como este tema de mi propósito, y creo que tengo algo claro más con todo lo que hoy nos dijiste, es también me empiezo a cuestionar y a notar. Muy bien. Fíjate, esta parte del ego, cuando tú entiendes y comprendes al ego, su existencia, en la existencia el ego siempre va a estar, corazón, siempre, siempre. Y sobre todo va a estar cuando estás en los momentos como más de quiebre, en donde nos convertimos en la víctima del ego. Y esa víctima nos lleva a ser víctimas de nosotros y víctimas de los demás. Entonces el ego lo único que te está diciendo es sobrevive y deja que los demás vengan y te resuelvan todo. Ajá. Así es que mi invitación es que si quieres ten una sesión conmigo personal y yo te llevo de la mano ahí, ¿sí? En cualquier momento tenemos una sesión personal, precisamente por lo que platicábamos hace rato tú y yo, ¿sí? Hace rato que nos conectamos por videollamada. ¿Para qué? Para que yo te apoye en esta parte de tu propósito, por lo que platicamos, por toda, tú tienes un propósito bien grande y una misión bien grande. Entonces, si necesitas que yo te apoye, con todo gusto, mi Pau, ¿sale? Gracias, gracias. Ahora, Pili, algo querías decir. Por ahí aquí en el chat. Igualmente, Pau. Aquí en el chat está, por favor, te invito a que me sigas en mi fanpage, ahí está el link. Y también te invito a que te registres en la página en el landing page de todas las conferencias, todo lo que hay ahorita con respecto a lo nuevo de Tony Rueda. Te invito a que me estés siguiendo porque vas a recibir muchas noticias de mi parte. Muchas noticias semana a semana. Vas a estar recibiendo cosas a través de mi fanpage. Así es que es algo nuevo que estoy haciendo. Como te dije, estoy evolucionando. Hoy ya está el lanzamiento de mi marca. Mi marca es Tony Rueda, es Wellness Coach. Y bueno, me encantaría que te hicieras fan de mi página web y de mi fanpage. Así es que, gracias, Carito, por estar ahí. Carito es una de mis asesoras, así es que gracias, Caro. Pili, ¿tú querías decir algo, Pili? No sé si se fue Pili, pero bueno, ¿quién más? Porque Pili levantó la mano. ¿Quién más quiere? Mande, Pili. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, primero que nada quiero agradecer por todo lo que me das, los conocimientos que nos has estado dando a través de este medio y sobre todo que agradecer la existencia que tenemos, darle gracias a Dios, darle gracias a todo lo que me rodea día con día y sobre todo esas ganas de vivir y esas ganas de seguir adelante con mis proyectos, con mi familia y sobre todo con la gratitud a la vida porque sé que existo y vivo. Simplemente te quiero agradecer todo lo que día con día nos has enseñado. Muchas gracias, Pili. Gracias, Pili, gracias. De eso se trata, de que sumemos todos, que todos sumemos. Y gracias por tus palabras. Las recibo con todo amor. Gracias. Sí, claro. ¿Alguien más?
¿Cómo se van, por favor? Tere Torres, me quedo con la certeza de que soy la protagonista de mi película, o sea, de mi vida. Para ello tengo que estar presente aquí y ahora, en cada momento. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Teresita. Gracias. Por ahí decía alguien que si le podía aclarar lo que era el primario y el secundario. Bueno, el primario es que te conozcas tú quién está siendo tu ser. ¿Quién es ese ser que eres tú? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo cuando estoy ejecutando una acción? Por ejemplo, cuando estoy juzgando, ¿quién estoy siendo? Estoy siendo una persona ruda, mi mente me está llevando a criticar al otro, pero ¿a quién se critica primero? A ti. ¿Sí? No tolero esto. ¿Quién nos está tolerando primero? Tú no te toleras en eso que ves en el otro. Tú no te tienes paciencia en lo que no le tienes paciencia al otro. ¿Sí? Esa es la parte primaria. La parte secundaria y ese es el conocimiento del ser. ¿Sí? ¿Quién estoy siendo ante algo que se pone enfrente de mí? Y la parte secundaria es qué acciones estoy dispuesto o dispuesta a tomar para ver un resultado en mi vida, en mi camino de vida, para llegar a mi propósito, que es tan simple como ya te lo mencioné. ¿Ok? Ahora sí doy 5 minutos más para que me digan cómo se van y si no, ya cierro la sesión con todo mi amor. Tú, Nuni, ¿cómo te vas? Yo me voy muy reflexiva y mi intención del día de hoy es agradecer mi salud y ser más, más optimista, más alegre. Me voy muy reflexiva y gracias por todo lo que nos enseñas. Muchas. Y fíjate, es ser más, no es por ahí. Elijo estar feliz. Ser quien está siendo, entonces, elijo ser más, es como una palomita. Elijo estar feliz, ser feliz. Estar más paciente, más presente. O sea, nada de más. Elijo estar, elijo ser. Ese es el ser, esa es la parte primaria. Ajá. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, si ya no hay nadie más que quiera compartir, pues yo agradezco muchísimo su presencia, como siempre. Y bueno, pues pasen bonita noche, llévense sus reflexiones, escriban, observen su lenguaje, observen cómo se están hablando, observen cómo están mantralizando su voz, para que todo eso se haga una conjunción congruente y que la sientas profundamente, que la sienta tu cuerpo, tu materia, que hierva, que te diga algo, que te dé un mensaje que te mueva. Y dicen, órale, nalguitas para arriba, a tomar acción. ¿Sale? ¿Ok? Gracias, Tony. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Gracias a todos. Gracias por estar y por ser. Gracias. Muchas gracias por Muchas gracias. compartir. Bendiciones. Adiós. Bye, Betty. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nadia. Bonita noche. Bye. Gracias. Bye. Un abrazo. Igualmente, Lilas. Bye. Adiós. Bye. 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 Gracias, Tony. Buenas noches. Buenas Gracias noches, a todos. Tere. Buenas noches a todos. Bye, bye. Bye.